La abogada Sofía Sánchez, ella es legisladora por el Azuay y es parte de la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales y es integrante de este Frente Parlamentario Anticorrupción. Se ha abierto la expectativa sobre la continuación de investigaciones desde este frente. Fernando Villavicencio se ha encargado de dar algunos nombres, entre ellos ha señalado Rubén Cherres Falloni, de quien se ha dicho se presentará en forma amplia el rol de Rubén Cherres, quien anticipa a Fernando Villavicencio, se trata de un oscuro personaje. Quisiéramos iniciar con este tema. Abogada Sánchez, ¿quién es Rubén Cherres Falloni y por qué la importancia dentro del discurso del Frente Parlamentario? Muy buenos días, Gustavo, Rosana, también un saludo especial y a la audiencia. Nosotros, como Frente Parlamentario, hemos decidido realizar una investigación de forma paralela, ya que la comisión multipartidista que se ha conformado en esta Asamblea Nacional, primero no respetó la participación de todas las bancadas. En un inicio nosotros apoyamos, pero el momento de que ya se dieron los nombres para la conformación de esto, no se ha respetado la participación de todos, de todas las bancadas a la interna de este pleno. Nosotros tenemos muchísima información como Frente Parlamentario y no tenemos ninguna prohibición de realizar esta investigación. Por tal motivo, pues Gustavo, el día de hoy, ampliando todo este proceso, pues hemos convocado a varias autoridades de CELEC, de FLOPEC, de CENEL, de Petroecuador, de CERCOP, para que puedan comentarnos algunos detalles de lo que puede significar esta investigación, que es bastante importante para el país. Está de por medio miles de millones de dólares. En cuanto al nombre que usted pues ha dado aquí, aparentemente, según la información que mantenemos como frente, la información que en su momento también lo divulgó La Posta, quien pues dirigía estos contratos a la interna del sector eléctrico era Rubén Cherres. Esto tendrá que ya afirmarlo en su momento Fiscalía, si es que cuenta con todos los medios probatorios, pero existe una estructura muy grande alrededor del sector eléctrico y muchos operadores que estuvieron también a la interna direccionando los contratos. Rubén Cherres, abogada Sánchez, no fue funcionario público. Si no recordamos mal, en el reportaje de La Posta se le presentaba a él como una especie de amigo íntimo de Danilo Carrera, y Cristian Zurita nos dijo que era parte de un grupo que se había conformado alrededor de Danilo Carrera en el Guayaquil Tennis Club y en el cual se habían fragado este tipo de situaciones que están siendo investigadas. ¿Es esto correcto? Así es, en este contexto, bueno, primero decirle a la ciudadanía que él no es funcionario público, pero lo que alarma de todo este proceso, que existieron muchos operadores alrededor de estos contratos millonarios en este sector eléctrico que no son funcionarios públicos. Es por eso que la actividad de fiscalización un poco se ve obstaculizada desde nuestro espacio, porque no les podemos fiscalizar a los que no son funcionarios públicos. Sin embargo, sí tenemos la potestad de toda la información que recabe este Frente Parlamentario Anticorrupción pueda ser dirigido para que Fiscalía continúe con la investigación pertinente. ¿Por qué, Gustavo? Porque estos operadores que de una u otra forma direccionaban estos contratos de montos sumamente altos en el sector eléctrico se repiten en varias pruebas que tenemos nosotros como frente. El día de hoy tenemos estas comparecencias donde se va a ampliar esta información. Sin embargo, en un caso específico en Los Ríos, nosotros haremos ya la entrega en CELEC de Los Ríos, haremos la entrega a Fiscalía para que pueda seguir ampliando esta investigación. Nosotros obtuvimos, como le dije, más de 3,000 contratos que fueron enviados durante este periodo, desde el 2020, que se firmaron y que significan alrededor de 1,000 millones de dólares en el sector eléctrico. Y es ahí donde tenemos que hacer la revisión a detalle, porque en los contratos podemos determinar quiénes son esas empresas. Lo que se repite en su mayoría es que son empresas que a su vez forman consorcios y que siguen siendo contratadas en los montos más altos del sector eléctrico, pero hay que determinar quiénes son
los que están ahí fungiendo como representantes legales de estas empresas y con eso pues poder llegar hasta el final, quiénes son los que representan estos intereses en el sector eléctrico y a dónde va a parar el dinero pues de los ecuatorianos. Eso es lo que a detalle se tiene que revisar, eso es lo que estamos haciendo como frente parlamentario y todos los insumos que vayamos teniendo vamos a ir entregando a la Fiscalía General del Estado. Ahora, asambleísta Sánchez, muy buenos días. Quizás uno de los temas que está pendiente y en duda por parte de los ecuatorianos y las ecuatorianas es poder determinar hasta qué punto conocía o no estos presuntos hechos de corrupción el propio presidente de la República, considerando que su cuñado, una persona además muy cercana, su mentor, una persona que ha estado a lo largo de los años cerca de Guillermo Lasso, habría sido calificado por el medio digital Aposta como la persona que estaría liderando o habría liderado esta estructura criminal de hechos irregulares en el sector eléctrico. ¿Qué indicios tienen ustedes? Bueno, Rosana, como vuelvo y repito, lo que sucede con Rubén Cherres es similar a lo de Danilo Carrera. No son funcionarios públicos, nosotros no les podemos obligar a comparecer, ni siquiera la comisión pluripartidista que se ha conformado para esta investigación tampoco lo podría hacer. Esto le corresponde a la Fiscalía. Si es que el presidente conocía o no, si es que él dio la orden o no, eso ya le corresponde a la Fiscalía. Realmente nosotros no podríamos determinar esto. Lo que sí es cierto, y eso tienen que saber los ciudadanos, es que quien manejaba las empresas públicas, EMCO, es decir, quien tenía y determinaba los diferentes administradores en las unidades de negocios, los diferentes gerentes, eso sí era nombrado por este directorio de EMCO que presidía alguien que fue mediante decreto pues nombrado por el presidente. Entonces en eso sí tendría responsabilidad, porque quien le nombra a Hernán Luque es el presidente de la República. En eso no podemos evadir ninguna responsabilidad. Ahora que posterior a ese nombramiento se hayan dado todos estos negociados en los contratos del sector eléctrico por parte de toda esta organización, es decir, Hernán Luque y todos sus operadores, que en su mayoría no eran servidores públicos, pero que tomaban decisiones sumamente importantes a la interna del sector eléctrico, pues eso ya tendría que determinar si es que el presidente conocía o no conocía. Pero ¿quién le nombró a Hernán Luque? Sí fue el presidente de la República y ahí sí existe una responsabilidad. Ahora, asambleísta, respecto de esta comisión ocasional para investigar esta supuesta trama de corrupción, ¿se está duplicando esfuerzos dentro de la Asamblea Nacional? ¿Cuál será la relación de ustedes como frente parlamentario o su investigación es absolutamente independiente? ¿Podría más bien esta duplicidad de funciones en algún momento provocar algún entorpecimiento en el proceso investigativo que se pueda llevar a cabo? Ustedes han anunciado que en un lapso de 20 días tendrán ya un informe que será entregado a la Fiscalía para que pueda profundizar y avanzar en las investigaciones. ¿Cuál es la relación o la situación de estos dos espacios parlamentarios que estarían investigando el mismo caso? Bueno, nosotros como ciudadanos y como ecuatorianos, más allá de ser legisladores, esperamos que esta comisión multipartidista haga un trabajo transparente sin direccionar la investigación. Aquí lo hemos dicho claro, todos los legisladores del frente, se tiene que investigar de la A a la Z, absolutamente todo. No se puede eximir de investigaciones ciertos espacios en el sector eléctrico donde tengo tal vez interés o donde personas cercanas están vinculadas. Nosotros tenemos que hacer una investigación transparente. Si es que la comisión requiere de la información que el Frente Parlamentario ya tiene, nosotros les haremos llegar sin ningún problema, participaremos. Si es que ellos van a hacer una investigación sin la necesidad de que nosotros les proporcionemos la documentación, porque Rosana, la Comisión de Fiscalización con Fernando Villavicencio y el Frente Parlamentario tenía ya esta información, incluso se les llamó a comparecer. Ahora, ellos no comparecieron, Hernán Luque fue convocado varias veces, no compareció, pero nosotros sí tuvimos los contratos con anterioridad a la comisión. Esos contratos a nosotros nos llegaron ya hace 2 semanas, los mismos fueron dados a la Fiscalía y también a la Contraloría General del Estado. Ellos también tienen esta información, pero no esta comisión pluripartidista no tiene. En el caso de que ellos requieran esta información, nosotros les daremos llegar sin ningún problema, porque nosotros
decidimos hacer esta investigación porque, repito, no están todas las bancadas ahí participando y no se sabe si a la final se haga una investigación transparente de quienes estuvieron manejando estos contratos. Porque yo lo que sí quiero decir algo que es importante y que los ciudadanos tienen que saber. Este organigrama de estructura que manejaba los sectores eléctricos no es de este gobierno. Esto viene desde el correísmo. Son las mismas personas, estuvieron durante el gobierno de Lenín Moreno y se mantuvieron durante Guillermo Lasso, hasta que obviamente fueron separados o desvinculados, que me imagino que por eso salen a relucir todos estos audios. Entonces se tendría que hacer toda esa investigación y eso no sabemos si es que la Comisión Pluripartidista lo va a hacer. La presencia del legislador Ronnie Aliaga en todo esto constituye un conflicto de intereses para esta comisión ocasional que la preside Viviana Veloz. Desde nuestro punto de vista, por supuesto, ellos han salido en una rueda de prensa a defensa del legislador diciendo que este ha sido un linchamiento mediático de los medios y más bien yo creo que aquí se debe de aclarar absolutamente todo y el país merece una verdad. Si es que él estuviera involucrado, eso también se tiene que investigar, Gustavo. No podríamos callar ante eso y eso es lo que nosotros vamos a hacer como comisión, más bien como frente parlamentario. No tenemos ninguna prohibición. Es más, cualquier legislador pudiera hacer una investigación paralela a la comisión. Eso no existe ninguna prohibición. Ahora, ¿qué hay de concreto en cuanto al sector eléctrico? Acaba de ratificarse, por otra parte, a Gonzalo Quillas. Él es un gerente de CLGP que viene también de la época del correísmo. Fue llamado nuevamente a colaborar por el gobierno de Guillermo Lasso y ahora se lo ratifica como gerente general. ¿Qué es lo que se ha encontrado en esos 4.200 contratos? El hecho de que haya centenares, quizá miles de contratos en el sector eléctrico no tiene nada de extraño. El hecho de que estos contratos estén en el orden de unos $1.000 billones no tiene nada de extraño. Es un sector, hablando económicamente, muy grande el sector eléctrico. Pero ¿qué han encontrado ustedes? El presidente Lasso dijo también públicamente que había entregado a Fernando Villavicencio. Ustedes, como frente parlamentario, hablaron de esos contratos y que lo pasaban a la Fiscalía. Pero la Fiscalía, me imagino, no se habrá pasado los contratos sin un análisis, sin ciertas conclusiones que se hayan deducido del análisis de estos contratos. ¿Hay algo de extraño y amerita, por tanto, que se ha pasado a la Fiscalía para su análisis? A ver, Gustavo, nosotros justamente el día de hoy vamos a entregar un primer avance de contratos bastante importantes, porque claro, dentro de esos 4.000 contratos hay contratos de servicios pequeños de $500, de $700, pero también hay contratos de $1 millón, de $700.000, que son, yo diría, los contratos que ellos los denominan como especiales, donde tienen clientes especiales. Y un tema específico que estamos analizando si es que se repite en otros contratos. ¿Qué era lo que sucedía? Estos operadores tenían ya los términos de referencia hechos y proporcionaban a quienes ellos querían facilitar el contrato. Este es uno de los avances que vamos a entregar el día de hoy con contratos importantes en Los Ríos, donde se entregaban, donde ellos ya tenían los términos de referencia. Eso quiere decir que existía primero como un tráfico de influencias, pero sobre todo es una inequidad en la participación. ¿A qué operadores se refiere usted? Hay el señor Luque, el señor Cherres, está Danilo Carrera. ¿A quiénes se refiere como los operadores? Cortázar, un señor Bueno, quienes salen a relucir también en varios audios y en chats que nosotros ya tenemos y que se han materializado para poder entregar a Fiscalía. Entonces, estamos en el análisis que estamos haciendo es en todos los contratos que usted ha manifestado, ver si es que esa conducta se repite, porque si es que esto es gravísimo para el país, donde ya se tengan los términos de referencia de los contratos, donde ya de manera anticipada usted tiene toda la documentación para poder participar y de esta forma se direccionaban los contratos a quienes ellos, pues en su momento, con quienes hacían un lobby previo y se direccionaban estos contratos. Eso es lo que nosotros hemos visto de la información que tenemos hasta el momento y que se hará llegar a Fiscalía.
Ahora, asambleísta Sánchez, asumimos que ustedes tuvieron acceso y han podido revisar el informe que dejó Luis Verde Soto a su renuncia a la Secretaría Anticorrupción. ¿Es un aporte estas hipótesis que él plantea en este informe final que él deja ya al final precisamente de su gestión? ¿Qué les dice a ustedes de este trabajo realizado por la Secretaría Anticorrupción? Bueno, primero, Rosana, que es totalmente extemporáneo. Él no podía, como secretario anticorrupción, haber hecho esto por un pedido, ¿no? ¿Para qué funciona este espacio que fue creado? Probablemente si es que no saltaban a la luz estos audios, toda esta revelación de cómo funcionaba el sector eléctrico, no se hacía absolutamente nada. Desde nuestro punto de vista es extemporáneo. Bueno, tampoco es que de manera oficial esto fue entregado y que serviría para la investigación. Sin embargo, son indicios, como usted manifiesta, de que se tienen que tomar en cuenta, porque lo que eso está revelando es que sí existían presuntos actos de corrupción de cómo se estaba manejando el sector eléctrico. Para nosotros es de suma importancia que esto también llegue a Fiscalía. Sin embargo, no sabemos si es que al final se llega a oficializar del todo este documento. Hay otros temas que han salido dentro de estas investigaciones. Abogada Sánchez, y quisiera preguntarle concretamente sobre algo que involucra al actual candidato a la prefectura de la SUAY. Vamos a poner en pantalla parte de una investigación de periodismo de investigación. El portal, me refiero, de Cristian Zurita, y con el cual tiene relación también Fernando Villavicencio. Esta investigación de hace casi un año hablaba de Flopec, y allí hablaba de ese paso que se dio en el cual se habría trasladado la mayoría de acciones a una empresa peruana. Allí aparece que, voy a leerle textualmente, dice: las principales autoridades del gobierno del encuentro, como el ministro de Energía Juan Carlos Bermeo, el presidente de las empresas coordinadoras de empresas públicas Hernán Luque Lecaro, el famoso señor Luque, y el ministro de Transporte Marcelo Cabrera, ordenaron la salida de Estupiñán, un gerente que quería que no se haga esa transacción con la empresa peruana, y en su lugar han colocado en puestos claves a los acólitos del consorcio Amazonas Tankers. Con esto consumaron un perjuicio muy grave contra Flopec. ¿Qué hay con respecto a este otro tema, el de Flopec? Bueno, hoy vamos a tener a los representantes de Flopec en estas comparecencias que nosotros creemos que son de suma importancia para esta investigación. Así es, estos negocios que se mantenían con Flopec, es decir, con la flota que hacía el transporte del petróleo, donde existía un perjuicio grande para el país, en su momento, pues cuando se quería cambiar de forma de contratación para no tener tanto perjuicio, hubo este bloqueo, como usted ya lo ha manifestado, y quien asumió este rol permitiendo que se den nuevamente estos contratos fueron esas autoridades. En su momento todavía no tenemos toda la información, Gustavo, sobre este tema. Hoy le vamos a tener también al gerente de Flopec, y después de esto yo les podría compartir a ustedes cómo fue este proceso, por qué no se hicieron los cambios y se siguió negociando con Amazon Tankers. Eso es lo que hoy vamos a tener, justamente porque hay que ampliar este tema, porque hay un perjuicio sumamente grande para el país en el transporte del petróleo. Esto del modus operandi que ha anticipado Fernando Villavicencio, que lo van a develar, implica justamente el tráfico de influencias a través de el manejo de información privilegiada para direccionar contratos públicos, en este grupo de Javier Jordán, Leonardo Cortázar, Rubén Cherres. ¿Es eso lo que van a develar el día de hoy? Sí, el día de hoy tenemos ya el documento listo con toda la prueba que le haremos llegar a la Fiscalía, y es de este tema que yo le había comentado antes, que sucede en Los Ríos, en contratos sumamente grandes, donde ya se tenían los términos de referencia del contrato con anticipación, y estos operadores que trabajaban ahí, Cortázar, aparece también un señor de apellido Bueno, ellos tenían esa información privilegiada por parte de las empresas que hacían llegar a los supuestos contratistas para beneficiarles, y que ellos, en el momento que se eleve ya la contratación, tengan listos los términos de referencia. Eso devela una competencia completamente desleal en el sector público y este direccionamiento de contratos millonarios en el sector eléctrico.
¿Qué opina, por otra parte, abogada Sánchez, usted sobre las declaraciones del presidente de la República en la entrevista que tuvo el pasado día domingo, cuando dijo que la posta estaba siendo utilizada por operadores políticos? Mencionó algunos nombres, entre ellos el ex colaborador de Lenín Moreno, el señor Cuesta, el ex ministro de gobierno, el doctor Serrano y algunos otros nombres. Efectivamente, ¿piensa usted que el presidente en alguna medida tiene razón en lo que dijo públicamente? Creía que no, Gustavo. El presidente tiene que hacerse responsable de quién puso a manejar las empresas públicas del país, porque esa persona fue nombrada por él. Y si es que esta persona estaba haciendo un manejo que no es el adecuado de las empresas públicas, de los contratos, hay que asumir esa responsabilidad, porque fue el presidente mediante decreto quien le nombró al gerente de EMCO. Entonces de eso no nos podemos deslindar. Que sí existen personas que siguen de una u otra forma manejando bajo estos mandos medios que hay en todo el sector público, ciertos espacios que involucran mucho dinero para el país. Eso probablemente sí puede suceder, pero en cuanto a lo que sucedió en el sector eléctrico, hay que hacernos cargo de eso con gran responsabilidad, porque quien estuvo ahí fue nombrado por el presidente. Lo que haya sucedido, pues después con las contrataciones, y no se tomó a tiempo una solución, porque recordemos que cuánto tiempo estuvo el señor Luque y ya habían indicios, ya habían, alguien le estaba haciendo luces y diciéndole, presidente, algo está sucediendo en el sector eléctrico, y no se tomaron cartas en el asunto, y hoy esta bomba de tiempo lamentablemente explotó. Entonces, de eso hay que hacerse responsables. Aquí sí existen hechos que alarman al país y el presidente deberá tomar los correctivos necesarios. No nos podemos desvincular de una decisión que él mismo fue quien la tomó desde un inicio, poniendo la cabeza a EMCO, a una persona que no estaba haciendo bien las cosas. Queremos agradecerle por su presencia en esta mañana, abogada Sánchez, y estaremos atentos al trabajo que siga haciendo el Frente Parlamentario. Gracias, Gustavo y Rosana, un gusto poder estar con ustedes. Sofía Sánchez, abogada, es representante de la provincia de La Suay en la Asamblea y es parte del Frente Parlamentario Anticorrupción. Son las